Buenas tardes, nos encontramos en el laboratorio CIGEF de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional de Córdoba, y en el siguiente video mis compañeros Joel, Nicolás y quienes habla Germán le vamos a mostrar el procedimiento para obtener el peso unitario de una muestra de suelo en laboratorio. El peso unitario de un suelo nos sirve para el cálculo de presiones de un suelo, para la estabilidad y para el cálculo de asentamientos del mismo. El peso unitario del suelo se define como la relación entre el peso del suelo y su volumen. Sabemos de que un suelo está compuesto por partes sólidas y por espacios que están llenos de agua y aire. Es por eso que necesitamos las relaciones peso-volumen para determinar la cantidad de la cantidad de humedad que hay en el suelo. Por ejemplo, también si queremos caracterizar un suelo, va a ser necesario obtener el peso seco del mismo. Es por eso también de que el peso seco del suelo se obtiene como la relación entre el peso del suelo y el volumen, teniendo en cuenta de que para este cálculo no se tiene en cuenta el contenido de agua del mismo. A continuación vamos a mostrar y describir los materiales que se utilizan para el ensayo del peso unitario del suelo. En primer lugar tenemos el horno donde se coloca la muestra y es necesario para obtener el peso seco de la muestra. Aquí tenemos parafina en estado sólido, un pesafiltro donde allí introducimos junto con la muestra del horno, una estufa eléctrica con un recipiente donde fundimos la parafina, otro recipiente con su respectivo pincel para justamente emparafinar la muestra del suelo, y aquí en este caso tenemos ya el suelo, la muestra del suelo emparafinada. También vamos a necesitar una balanza para tomar los respectivos pesos y un recipiente con agua donde introducimos la muestra ya emparafinada. En primera instancia, lo que necesitamos es obtener la muestra del suelo a la cual nosotros vamos a utilizar o vamos a necesitar calcular el peso unitario 1. Para ello hay muchas formas de obtenerlas. En principio podemos excavar un pozo a la profundidad que el ingeniero quiera o necesite el peso unitario de la muestra. Se excava a mano, a pala, y una vez que llegamos a la profundidad metemos la pala en los 4 lados. Luego levantamos, embolsamos en bolsa y se retira para llevar al laboratorio a estudiar. En el laboratorio, como podemos ver, a esa muestra podemos darle una forma. El reglamento habla de 8 a 10 centímetros en su lado mayor, y en su lado menor debería ser la mitad aproximadamente. Y con esta muestra, una vez se utilizan elementos recortadores para emparejarla y dejarla perfectamente recta o lisa para poder luego emparafinarla y hacer el ensayo propiamente dicho. Otra de las formas para extracción de muestra o para hacer el ensayo es con muestras regulares, pudiendo utilizar un tubo Shelby o un tubo de media caña, también a la profundidad que el ingeniero necesite. Se realiza el ensayo, se obtiene la muestra, se recorta y se empareja la muestra, y con esa muestra también se puede desarrollar el ensayo de peso unitario, midiendo las aristas, promediando en su lado mayor, en su lado menor, y después nuevamente calculando el volumen y también calculándole el peso. De esa forma también podemos obtener el peso. A continuación, mi compañero Nicolás nos va a explicar el procedimiento para obtener el peso unitario húmedo del suelo, y hay que tener en cuenta de que para este ensayo se realizan de dos maneras: con una muestra del suelo irregular o regular. En nuestro caso, la muestra del suelo que vamos a utilizar va a ser irregular, y también hay que tener en cuenta de que el suelo es un suelo cohesivo. Bueno, como ya mostró mi compañero, acá tenemos la muestra. Tengo una muestra irregular. Esta
deberá pesar. Así obtenemos el peso del suelo. El peso 1572 gramos. Luego de haber pesado esto, se procede a emparafinar la muestra para poder así impermeabilizarla. Lo que se busca es impermeabilizar y que el agua no pueda filtrar la muestra. Ahora se dejará enfriar y luego se podrá tomar el peso de toda la probeta ya emparafinada. Bueno, ya se dejó de enfriar la parafina, ya tenemos la muestra de suelo toda emparafinada. Ahora se procede a calcular el peso de la probeta ya emparafinada. Tenemos 1704 gramos. Ahora a continuación, con un recipiente lleno de agua, será pesado. Bien, 4841 gramos. Este recipiente sirve porque tendremos que sumergir la muestra en parafina. Ahora sumergiremos la muestra ya en el recipiente y la pesaremos. Procedemos a sumergir la muestra. 59. Bien. ¿Qué obtenemos con eso? Que por el principio de Arquímedes sabemos que el peso del volumen de la muestra es igual al peso del fluido desplazado. Por lo tanto, existe un empuje, una magnitud de la cual es la del líquido desplazado. Bien, repasando todo el procedimiento que hicimos en el laboratorio, sabemos que la prueba de la muestra nos dio 1572 gramos. Luego se pesó la muestra ya emparafinada, que nos dio 1704 gramos, que va a ser el peso del suelo más el peso de la parafina. Despejamos de esta fórmula y obtenemos el peso de la parafina, que será 132 gramos. Acá calculamos el volumen de la parafina, que va a ser el peso de la parafina dividido el peso específico de la parafina, donde sabemos que el peso específico de la parafina es igual a 0,9 gramos sobre centímetros cúbicos. Calculamos y obtenemos el volumen de la parafina. Luego, con el recipiente donde sumergimos la muestra, calculamos el peso, que nos había dado 4.841 gramos. Luego se introdujo la muestra en el recipiente con agua, nos dio 5.940. Por principio de Arquímedes nos dio 1.099 gramos. Ya con el peso del volumen desplazado, calculamos el volumen de la probeta emparafinada, que será D, el volumen del fluido desplazado, sobre el peso específico del agua, porque estuvo sumergido. Nos da 1099 centímetros cúbicos.
A continuación calculamos el volumen de la muestra pero sin la parafina, que será el volumen en parafinado menos el volumen de la parafina. Todos estos datos ya los tenemos, podemos calcular el volumen sin la parafina, 952,33 centímetros cúbicos. Y por último, como último paso, podemos encontrar el peso unitario húmedo, que se obtiene de relación del peso del suelo dividido el volumen sin la parafina, que nos dio 1572 gramos dividido 952,33 centímetros cúbicos, obteniendo así un peso unitario de 1,65 gramos sobre centímetros cúbicos. Continuando con el ensayo de peso unitario, si bien mi compañero Nicolás estuvo explicándoles recién cómo obtener el peso unitario húmedo, ahora vamos a pasar a determinar la humedad para luego con los dos parámetros obtener directamente el peso unitario seco. Para eso contamos con 3 pesafiltros identificados cada uno con su número, 7, R30 y G02, y acá mi amigo me va a estar ayudando con los pesos. Vamos a pesar cada uno de los pesafiltros. El número 7 pesa 28,1 gramos, estamos anotando. El pesafiltro R30 pesa 28,5 gramos y el pesafiltro G02 pesa 28,3 gramos. Bien, a continuación vamos a romper la muestra para llegar como verán, acá estamos sacándole la parafina a la muestra para, como vimos anteriormente, poder obtener la muestra, el suelo del centro, y así calcular la humedad, el peso húmedo de la muestra. Esta parafina que estamos sacando después puede ser reutilizada, fundida nuevamente en caso de que esté limpia, sin mucho contenido del suelo. ¿Ves? Ahí ya va saliendo toda la parafina y nos quedamos con la muestra de suelo irregular. A continuación tenemos que romper la muestra para poder determinar el peso húmedo de la misma del centro de la muestra. Como pueden ver, tenemos que partir la muestra para poder obtener la humedad representativa del centro de la misma. Habiendo considerado 3 pesafiltros, vamos a extraer 3 fragmentos del centro para luego pesarlo, obtener el peso húmedo y luego llevarlo al horno. Ponemos 3 partes, 3 fragmentos.
Una aclaración importante de esto es tomar los pesos lo antes posible para no perder la humedad. Lo mismo. Vamos a ir tomando los pesos. El pesafiltro 7 pesa 86,5 gramos. ¿Qué tomas? El pesafiltro R30 pesa 107,6 gramos. Y el pesafiltro G02 pesa 86,9 gramos. Luego de tomar esos pesos, se coloca en un recipiente y se los lleva al horno, como explicamos al principio. A 110, más o menos 5 grados, y en 24 horas deberíamos retirarlo del horno y volver a medir acá en la balanza cada uno de los pesos y obtener el peso seco, restar, y con ese peso obtener la humedad. Bueno, repasando el procedimiento del contenido de humedad, definimos previamente ya el peso del pesafiltro de cada uno de ellos. Luego calculamos el W1, que le llamamos el peso del pesafiltro, más el peso del suelo húmedo, considerando que ese suelo húmedo se sacó del centro de la muestra emparafinada. Luego se la coloca en la estufa y lo dejamos entre 12 y 18 horas, y ahí recién se determina el W2, que vendría a ser ese peso seco más el peso del pesafiltro. Teniendo todos estos pesos, procedemos al calcular el peso del agua y el peso del suelo seco. El peso del agua es W1, que habíamos citado anteriormente, menos el W2, y el peso del suelo seco es el peso W2 menos el peso del pesafiltro, es decir, nos queda el peso seco. Y como sabemos, el cociente entre ambos pesos multiplicado por 100 es el contenido de humedad, es decir, el peso del agua, dividido el peso del suelo seco. Y generamos una tablita como esta, o como la que quieran generar, donde nosotros utilizamos 3 pesafiltros para promediar al final el valor de la humedad. Tenemos los pesos de cada uno de esos pesafiltros, el WC, el W1. En el día de mañana vamos a determinar el W2, como habíamos definido, porque necesitamos el peso seco. Después tenemos el peso del agua, el peso del suelo seco, y con todos estos datos calculamos cada uno de las humedades o el contenido de humedad. A eso lo sumamos, tenemos un WT, lo dividimos entre la cantidad de pesafiltros que hayamos utilizado para obtener la humedad. Con esta humedad y con el peso que definimos anteriormente, el peso unitario húmedo, nos vamos a calcular el peso unitario seco. Podemos saber que el peso unitario, como bien dijimos en el inicio del video, es el peso sobre el volumen de ese suelo. Este peso se considera el peso seco más el peso del agua de ese suelo. Haciendo una relación matemática, podemos determinar que el peso del suelo seco sobre el volumen, que es en este caso el peso específico seco, que estamos haciendo el peso seco, o peso unitario seco, va a ser igual a 1 por la relación esta, que se elimina, y luego tenemos la humedad, que es el peso del agua dividido el peso seco. Con esta expresión, multiplicándola por 100, obtenemos la humedad, y de acá despejamos, teniendo el contenido de humedad que ya hemos definido acá, contenido de humedad, y el valor
del peso específico húmedo podemos despejar el peso específico seco. Y con ese valor podemos calcular o determinar cuál es la resistencia de cada uno de los suelos. Bueno, habiendo determinado ya todas las consideraciones y habiendo hecho los cálculos respectivos para el cálculo del peso unitario, como conclusión con mis compañeros podemos decir que el peso unitario es muy útil en cualquier tipo de proyectos porque nos da una idea del contenido de agua que va a tener ese mismo suelo, y también el peso unitario seco es muy útil porque nos determina, nos da un índice de a mayor contenido, a mayor peso unitario seco, más resistente va a ser el suelo en el que estamos trabajando. Muchas gracias por escucharnos.